Hace un tiempo, y esto sí, hace mucho tiempo pienso en esto, pero me lo evocó de manera muy clara. El otro día estaba yo viendo una entrevista con The Warning. Sí soy fan, ¿qué pasa? Todo el mundo puede ser fan de alguien. Mejor de eso que de otros que yo conozco que son fans del Mayo Zambada o de la mamá del Chapo. Les preguntaba por qué su nombre estaba en inglés, siendo ustedes mexicanas. Y dices tú, ¿por qué? No entiendo. O sea, el hecho de ser mexicano te lleva a hacerte un nombre en español. Pues claro, el español es el idioma de los españoles que llegaron a México, así es otra historia. Deberías usar un nombre en español, de ser posible muy relacionado con alguna tradición mexicana, con Caifanes, que es de una película, que es un grupo que no me gusta, o Real de 14, que es el grupo mexicano de rock que más me gusta junto a The Warning, que se refiere precisamente a un pueblo minero abandonado que fue muy importante en la época de la colonia en México, Real de 14. ¿Por qué no te puedes llamar Le Bon Vivant? Hay restaurantes que se llaman Le Bon Vivant en México y nadie les dice, no, te tienes que llamar La Chalupita. Pero la idea que me quedó es que México está atrapado en el tiempo. Está atrapado en muchas cosas en el pasado. Todas las ideas que tienes políticas, o muchas de las ideas políticas de López Obrador y de su círculo interior, digamos, son de los años 70. Tiene una visión geopolítica de los años 70. O sea, de política internacional, que ahora le llaman geopolítica porque mola mucho, aunque no saben qué quiere decir realmente geopolítica. Su visión de la política internacional, su visión de la ayudar a los pobres, etcétera, son muy de los años 70, muy del PRI además. Pero hay mucha gente, y uno lo ve también en los restaurantes mexicanos, que tienen que vender estereotipos aquí en España. ¿Qué es México? ¿Qué representa México? La lucha libre. Sí, son espectáculos de acrobacia y de acróbatas muy buenos, que luego además absorbió totalmente Televisa, pero pues, allí como un elemento cultural no tiene mucho, una cuestión estética, ¿vale? Los boleros, que ya nadie escribe, las rancheras, las norteñas, Frida Kahlo, la falsísima época de oro del cine nacional, el mariachi que se inventó en la época de oro del cine nacional, que antes era el conjunto de arpa grande de Tierra Caliente, donde no había ni guitarrón, ni trompetas, solo había violín, jarana y arpa grande. Que para eso yo estuve muchos años en el folclore, en la música folclórica. ¿Cuáles son las pintoras mexicanas después de Frida Kahlo? ¿Por qué no es un símbolo María Izquierdo o Remedios Varo? ¿Por qué nos quedamos en esa especie de pasado imaginario? Y luego me acordé, a mí me parece muy mal esto porque dices, pues grandes grupos de rock en México sí, pero luego siempre se acaban agarrando del mariachi, ¿no? En cuanto pueden, salvo cosas tan respetables como Real de 14, pero acaban usando temas de mariachi o usando directamente el charrock and roll de aquel trío cuyo nombre no recuerdo. Y Armando, fíjate, el guitarrista de ese grupo había sido guitarrista en un cuarteto de música argentina en la peña folclórica donde yo cantaba. O haciéndole al Agustín Lara como Café Tacuba. Café Tacuba. Tampoco me gusta. Luego me acordé que para el bicentenario de la independencia escribí una cosa que les quiero leer. Y esto fue, pues imagínense, ya fue en el 2010. No debería ser vigente. Díganme ustedes si es vigente hoy. Soy más que el mariachi y el bolero, más que 4 pintores contados y un traje de china poblana, más que la repetición ignorante de las piedras aztecas y mayas, más que la música efímera destinada a llenar de vacío todo el silencio, más que la admiración hipócrita al indígena sometido, más que un sombrero, una máscara de luchador, un lugar común repetido hasta las lágrimas, un ojo aferrado al retrovisor por miedo a lo que hay delante.
Soy más, soy mucho más que un cine oficial y un poeta oficialísimo. Mucho más que la artesanía domesticada y admirada mientras no pase de artesanía y las giras de un trío a Japón, más que paisajes asombrosos accidentalmente situados entre las fronteras de los míos, de los que se borra cuidadosamente al habitante con sus desesperaciones, sus sueños, sus 500 años de lo mismo y lo mismo, sus 200 años de no pudo ser y los 100 años de perdieron los buenos y no te lo han contado. No soy el que odia al extranjero, el que echa mano de la palabra malinche para su onanismo xenófobo y chauvinista. No soy como México no hay dos. No soy a mí las calaveras me pelan los dientes. Mi himno es el más bonito del mundo. Que digan que estoy dormido. No soy 4 refranes y un pintoresco día de muertos abandonado entre 364 sórdidos días de muertos y muertas de todas las edades. No soy un mero espectador del México televisual para consumo ingenuo, diplomado en la reinvención de la realidad colectiva para mayor gloria de los únicos que tienen gloria. No soy la Virgen de Guadalupe y los ensotanados que la embotellan para consumo de la desesperanza, para el pretexto pederasta, para el asesinato y la demolición del país que les provoca comezón en los dedos. No soy Morelos y Villa. No, soy Morelos y Villa y mucho más. No soy sus huesos dudosos paseados en procesión hipócrita por quienes los odiaron siempre, sino la pulpa ácida de sus ideas. Soy los hombres y mujeres sin nombre y sin rostro que lucharon con ellos porque el mañana podía tener un poco más de sol para calentar un poco más abajo. Soy los que creyeron y no salen en los libros. Soy los que ni a tumba llegaron. Soy todos, no unos pocos. No me agoto en el elogio a nuestros colores desprovistos de malicia, en los poetas flagelantes que alcanzan la luz sirviendo al señor presidente y sus sirvientes, burócratas glorificados de verso de fin de semana y premios que certifican su vasallaje con etiqueta de precio. En los cortesanos que se declaran monopolio de cuanto se siente, se piensa, se desea, se sueña, se exige sobre estas tierras y aguas. No soy el puñadito de simplezas que me regalan en el 200 aniversario de la patria para que me admire el pasado glorioso que precede a un futuro huérfano de sueños. Soy el estruendo simultáneo de complejas culturas que no entiendo, de 56 lenguas indígenas y otras tantas de los que llegaron de todo el mundo a sumarse a ellas, de una historia abrupta y escarpada. Soy todos cuando quieren que sea nadie. No soy una bandera a la que se le rinde pleitesía, mientras lo que significa se va acumulando como lo que perdimos en el camino. Soy mexicano de todas partes, mexicano de todo el mundo, mexicano de todas las nacionalidades, mexicano de todos los idiomas, mexicano de todas las culturas, mexicano de todos los sueños, mexicano de todos los colores, mexicano de todos los sexos, mexicano de todo lo posible y no solo lo autorizado con el sello oficial, mexicano de todas las contradicciones, mexicano de todos los mexicanos y no de los pocos que han hecho de todos objeto de exhibición de museo avergonzado. Soy casi todo lo que ellos dicen que soy, pero también soy todo lo que ni siquiera se imaginan que puedo llegar a ser. Esto lo escribí hace 13 años. Usted, dígame, por favor, si todavía es válido. Dices que ya nadie escribe boleros mexicanos, con todo respeto. Hay muy famosos contemporáneos como Daniel Me Estás Matando, o Natalia Lafourcade, o Emiliano Buenfil y Pablo Hasél Rivera. Ah, pues mira, qué bonito. Entonces estamos haciendo boleros, qué bien. ¿Y? ¿No tenemos un género musical mexicano posterior a los boleros? Luego la gente cree, por ejemplo, que el bluegrass en Estados Unidos se remonta a cuando los vaqueros empezaron a matar indios. El bluegrass se inventa en los años 40. ¿Qué se inventa en los años 40 y 50 en México? Nada. ¿Cómo se fagocita la música mexicana y las posibilidades musicales mexicanas, por ejemplo, en los inicios del rock, por parte de Luis de Llano y su hijita Julisa y Televicentro, que era Televicentro en lo que se convirtió Televisa? ¿Qué hay después de los 40, 50, 60? Porque estamos en 2024 y uno oye y ve la representación de lo mexicano y ve lo mismo que veía yo cuando tenía
Cuando tenías 30 años, mano. Esto hace 40 casi. De veras me preocupa. Me preocupa porque esto lo mantienen tanto la derecha como la izquierda, tanto los ricos como los pobres, tanto la industria musical como la industria del arte, la industria de la literatura. Yo ya abominaba de la literatura de la tierra cuando tenía 20 años y empecé a escribir ciencia ficción. Y te decían que no podías escribir ciencia ficción porque eras mexicano. Me lo dijeron muchas veces. Cuando me salí del folclore y me regresé al rock and roll, no te digo lo que me dijeron. Pero ya lo veía. Y se sigue dando hoy cuando le preguntas a un grupo como The Warning por qué se ponen un nombre en inglés. Y lo que ellos explican, pues mira, pues es que oíamos la música en inglés, cantábamos en inglés, las bandas eran en inglés, pues era lógico. No fue una decisión estratégica. Y cuando estas, que ya no son niñas, son mujeres de 22 y 24 años, es decir, que ya tienen 11 años recorriendo los escenarios, te dicen es que no eran decisiones estratégicas, era el juego de unas niñas que querían ser estrellas del rock. Pues no se les permite, porque si cantan en inglés está mal, porque si no se ponen el nombre en español está mal, porque si no se ajustan a una visión tan extremadamente estrecha que no deja respirar, están mal. Todos los mexicanos que no se afilian a eso. Y tienes a los cineastas mexicanos que han tenido éxito. Ay, pero ¿por qué hace Pinocho en lugar de hacer la historia de no sé, alguna historia azteca? Pues total, somos aztecas todos, ¿no? Somos los conquistadores de los malditos tlaxcaltecas. Ah, no, eso no hay que decirlo. No todos los indígenas son iguales, no. Por favor, de verdad es que me parece... Se llaman corridos tumbados, o sea, corridos. Eso es un género mexicano posterior, un género, el corrido, o sea, una variante del corrido. ¿Sabes a dónde se remonta el corrido mexicano? A los romances españoles. Es decir, el corrido llega a México junto con la guitarra en el siglo XVIII, probablemente por ahí, probablemente en el XVII. Y por eso los más antiguos corridos que tenemos son romances como el de Román Castillo, porque eran romances españoles en octosílabos. Rima ave ave. ¿En serio?